Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1498 fue coronado rey de Francia Luis XII. Entre sus primeras intenciones tuvo las de seguir las ambiciones de su predecesor, Carlos VIII, por conquistar el Ducado de Milán y el Reino de Nápoles. Fracasó, y cuando murió en 1515, no solamente no había logrado ni un solo territorio en Italia, sino que había visto cómo su aliado el rey de Navarra perdía sus reinos al sur de los Pirineos, o Enrique VIII de Francia había avanzado peligrosamente sobre la actual Bélgica a partir de Calais. En esos 17 años de reinado, a pesar de las numerosas veces que Luis XII estuvo en Italia, no tuvo un especial gusto por ese arte del Renacimiento que se estaba promoviendo en esa Italia de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. No ha de sorprendernos. Fue un rey muy cristiano, muy tradicional, y que por tanto seguía apegado a las formas medievales, a eso que conocemos como estilo gótico, pero en esa variante tan singular que se había desarrollado durante el siglo XV, surgida en el Ducado de Borgoña, caracterizada por la exageración del ornato, de la decoración. Al final, Luis XII vino a demostrar que no solo no fue capaz de conquistar ni un centímetro cuadrado de Italia, sino que tampoco se dejó influir por el arte italiano. El 7 de abril de 1498, fruto de un accidente, murió en el castillo de Amboise Carlos VIII de Francia. Su viuda, Ana de Bretaña, le había dado 6 hijos, pero ninguno sobrevivió. De modo que la corona cayó en las manos de Luis de Orleans, tío en segundo grado de Carlos VIII. Años atrás, siendo Carlos VIII un niño y estando bajo la tutela de su hermana Ana de Francia, Luis de Orleans se había sublevado contra el joven monarca en la llamada Guerra Loca, entre 1485 y 1488. En esa Guerra Loca se habían enfrentado Carlos VIII y su hermana y tutora Ana de Francia contra Francisco II, duque de Bretaña, y Luis de Orleans. Carlos VIII logró derrotar a sus enemigos. Francisco II murió. Su hija, Ana de Bretaña, se vio obligada a casarse con el rey de Francia, y Luis de Orleans también hubo de jurar fidelidad al monarca. En 1494, Carlos VIII se lanzó sobre Italia, reclamando los derechos históricos que tenía sobre el reino de Nápoles. Se hizo acompañar por Luis de Orleans, quien a su vez también reclamaba unos derechos históricos sobre el ducado de Milán, por ser nieto de Valentina, de la familia Visconti, la dinastía que había gobernado Milán hasta 1468. Pero para 1498, todas las tropas francesas habían sido expulsadas de Italia, sobre todo por la presión ejercida por los ejércitos de los reyes católicos. Carlos VIII había tenido que renunciar a sus ambiciones en Nápoles y Luis de Orleans a las suyas en Milán, al menos de momento. Fue en abril de ese año de 1498 cuando murió Carlos VIII sin descendientes y le sucedió Luis de Orleans, ya convertido en Luis XII. Entre las primeras medidas que tomó Luis XII estuvo la de separarse de su esposa, Juana de Valois, hermana pequeña del fallecido Carlos VIII. Luis XII quiso romper ese matrimonio porque Juana no le había dado hijos, fruto de sus numerosos problemas físicos y de salud, pero sobre todo porque Luis XII quería casarse con la reina viuda, Ana de Bretaña, y así seguir garantizando el dominio francés sobre el ducado bretón. Luis XII logró sus objetivos y para enero de 1499 ya se había separado de Juana y se había casado con Ana. Este matrimonio había de durar hasta 1514, hasta la muerte de Ana de Bretaña, y aún llegaron a tener varios hijos, pero la mayor parte nacieron muertos, salvo 2 niñas, Claudia, que vino al mundo en 1499, y Renata, nacida en 1510. En la espera de la llegada del ansiado heredero varón, Luis XII decidió hacerse cargo de un sobrino segundo, bisnieto de, entre otros, Valentina Visconti. Ese sobrino segundo se llamaba Francisco de Angulema,
quien llegó a la corte del rey con solo 4 años en 1498. Hasta entonces, Francisco había crecido junto a su madre, la condesa viuda Luisa de Saboya, y su hermana mayor, Margarita de Angulema, nacida en 1492. Estas dos mujeres, junto a la reina Ana de Bretaña, habían de marcar la infancia y la adolescencia de Francisco. Mientras tanto, su tío, el rey Luis XII, en 1499, decidió reemprender la guerra en Italia. Para ello, firmó una alianza con Venecia y con el Papa Alejandro VI, a cuyo hijo, César Borgia, Luis XII le prometió ayuda para establecer un señorío propio en la Romaña. Luis XII volvió a avanzar sobre Milán, ciudad que pudo controlar desde 1501. En ese momento, volvió a poner sus miras, como ya había hecho su predecesor Carlos VIII, en Nápoles. Para ello, acordó con el rey de Aragón, Fernando el Católico, la división de Nápoles, algo que procedieron a hacer a partir de ese mismo año de 1501. Pero las relaciones entre el monarca francés y el aragonés se deterioraron rápidamente, y al final, en 1504, las tropas de Fernando el Católico, lideradas por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, expulsaron a los franceses y ocuparon la totalidad del reino de Nápoles. En ese momento, la diplomacia se activó buscando un correcto equilibrio de fuerzas entre las potencias de la Europa occidental en su disputa por Italia. En 1504 se firmó el Tratado de Blois entre Luis XII por un lado y por otro lado Maximiliano de Habsburgo, quien ya actuaba como emperador aunque solo tuviera el título de rey de romanos, junto con su hijo Felipe, duque de Borgoña, quien habría de pasar a la historia como Felipe el Hermoso. En Blois, Maximiliano aceptó, en nombre del imperio, que Luis XII se quedase como duque de Milán. A cambio, la hija de Luis XII, Claudia, que por entonces solo tenía 5 años, quedó comprometida con el nieto de Maximiliano, Carlos, el futuro emperador Carlos V, que solo tenía 4 años. Los herederos de Claudia y Carlos estaban llamados a recibir la totalidad de las tierras de Borgoña, pero también el ducado de Bretaña o el milanesado, con lo que todos los territorios que habían provocado las guerras de Francia desde hacía un cuarto de siglo habrían de quedar en manos de un príncipe de sangre real, bien visto por los Habsburgo. Esa unión no llegó a realizarse, pues el Tratado de Blois se anuló en 1506. Mientras tanto, además, las relaciones diplomáticas habían dado un giro inesperado. La reina Isabel la Católica había muerto en 1504, dejando como heredera de Castilla a su hija Juana, quien acudió a reinar junto a su esposo, Felipe el Hermoso. El rey Fernando el Católico, viendo cómo perdía su influencia en Castilla a manos de su yerno Felipe, decidió aliarse con Luis XII contra los Habsburgo, firmando un tratado en 1505 en el que se acordó el matrimonio de Fernando el Católico con Germana de Foix, la sobrina de Luis XII. El heredero de esta unión se convertiría en el rey de la corona de Aragón, pero además tendría para él todos los derechos de Nápoles. No hubo herederos del matrimonio de Fernando el Católico y Germana de Foix, y a la muerte de Fernando, todos sus reinos terminaron en manos de su hija Juana I y su nieto Carlos V. Pero entre 1506, fecha de la boda con Germana, y 1516, año de la muerte de Fernando, esa unión hispana que había surgido de la boda de los reyes católicos peligró gracias a las argucias diplomáticas de Luis XII, incentivando la mala relación entre Fernando el Católico y su yerno, Felipe el Hermoso. Para esos años del Tratado de Blois ya había un nuevo papa en Roma. Alejandro VI Borgia había muerto en septiembre de 1503. Con él se había marchado el principal aliado de los reyes católicos, pero también de Luis XII, gracias al apoyo que el francés había dado a César Borgia, hijo del Papa,
para consumar sus ambiciones políticas. En octubre de 1503 fue elegido papa Julio II de la Rovere, quien en el pasado había sido uno de los principales enemigos de Alejandro VI. Julio II, más allá de su labor pontificia, trazó un ambicioso plan político que pasaba por el control de la mayor parte de la Italia central y septentrional. Para ello, comenzó por desmantelar los estados Borgia, para lo que se coaligó con Venecia. Después, a partir de 1508, organizó la Liga de Cambrai, donde logró reunir a Luis XII y al emperador Maximiliano, esta vez contra Venecia. Y a continuación, en 1510, organizó la Liga Santa, donde incluyó a la sometida Venecia, al rey Fernando el Católico, al emperador Maximiliano e incluso a Enrique VIII de Inglaterra, todos contra Luis XII de Francia. Para 1513, los franceses habían vuelto a ser expulsados de Italia. Los ingleses habían avanzado sobre territorio francés desde Calais hasta Tournai, y Fernando el Católico se había apoderado del sur de Navarra, la mayor porción de dicho reino, al sur de los Pirineos, un reino tradicionalmente aliado de Francia. Para agravar la situación, en enero de 1514 murió Ana de Bretaña, sin haber conseguido dar a su esposo Luis XII el ansiado heredero varón. El rey francés contrajo pocos meses después un nuevo matrimonio con la hermana de Enrique VIII, la joven princesa María Tudor, que por entonces solo tenía 18 años. De esta manera, Luis XII trataba de reconciliarse con el monarca inglés, al tiempo que buscaba procrear a su heredero. No fue posible. Solo 3 meses después del matrimonio, murió Luis XII. Las malas lenguas dicen que del sobreesfuerzo que hizo en esa búsqueda del heredero varón. De modo que la corona de Francia pasó a aquel sobrino de Luis XII, Francisco de Angulema, que había sido llamado por su tío a la corte en 1498, donde se había criado por si un día había de sentarse en el trono. Y de esta manera, en 1515, Francisco de Angulema se convirtió en el rey Francisco I, casándose además con su prima, Claudia de Francia, hija de Luis XII, aquella que de niña había estado prometida con el futuro Carlos V. A pesar de los numerosos viajes que Luis XII realizó a Italia, tanto antes de ser rey como una vez coronado, al monarca francés no pareció interesarle las novedades del Renacimiento italiano. Bien es cierto que las razones que le llevaron a Italia fueron militares, pero eso no impidió que tanto en la campaña de 1494-1495, cuando Luis viajó junto al rey Carlos VIII, como en las guerras de 1501 o de 1508, a su vuelta a Francia, las tropas llevaron consigo cuantiosas obras de arte y libros, muchas veces fruto del saqueo, además de unos cuantos artistas italianos que quisieron probar fortuna en Francia. Pero estas novedades no fueron asumidas ni por el rey ni por la mayor parte de su nobleza. Mención aparte sería la reina, Ana de Bretaña, quien, como vimos en la sierra de historias que le dedicamos, sí mostró cierta querencia, aunque tampoco muy exagerada, por las formas clásicas. No ha de sorprendernos esta actitud de Luis XII. Su formación había sido bastante parca. Tenía que aspirar justo a convertirse en el buen caballero cristiano. En este sentido, la defensa de la tradición era clave, y como ocurrió con otros muchos príncipes de su tiempo, tuvo un claro apego por las formas medievales, es decir, la tradición más clara, pero con ese toque de prestigio que había surgido en Borgoña a finales del siglo XIV y que hemos estudiado en sierras de historias previas. Luis XII había nacido en el Valle del Loira, concretamente en el castillo de Blois, y esta fortaleza fue su favorita durante la mayor parte de su reinado, hasta el punto de que la hizo reconstruir entre 1498 y 1503 por los maestros de obras Colin Viard y Jacques Sourdeau. Del castillo previo
Luis XII mantuvo la Gran Sala de los Estados, levantada en el siglo XIII, una estancia de grandes dimensiones organizada en dos naves separadas por columnas soportando arcos ojivales. La decoración pictórica actual es fruto de una restauración contemporánea, imitando la policromía original. Además, se preservó la galería de Carlos de Orleans, el padre de Luis XII, de la que se conserva una parte en la que podemos ver un pórtico inferior con pilares octogonales que soportan arcos carpaneles, todo en piedra, sobre los que se levanta un nivel en ladrillo, con ventanas enmarcadas en piedra, todo cerrado por una cubierta de pizarra. Esta combinación de materiales había de marcar las reformas de Luis XII, comenzando por la gran crujía norte-sur, que el rey hizo levantar entre la galería de Carlos de Orleans al sur y la sala de estados al norte. Con todo, podemos ver bien el cambio de gustos entre la galería de Carlos de Orleans y la de su hijo Luis XII. En esta, los pilares y columnas del pórtico presentan una rica decoración aplicada, en esencia a base de flores de lis. Por encima, arcos carpaneles que ya dan paso a un segundo nivel donde las ventanas presentan molduras mucho más ornamentadas. De igual manera, en las cubiertas de pizarra se sitúan unas ventanas rematadas por gabletes claramente apuntados. Es decir, esa exageración, ese atrevimiento que a las formas góticas le habían dado en la escuela borgoñona. En la fachada principal de esta crujía de Luis XII se encontraba el pórtico de acceso, descentrado respecto al conjunto, lo que muestra el escaso interés por las simetrías clásicas. Sobre ese pórtico, en una hornacina coronada por arcos geminados ojivales angrelados, se situaba una estatua ecuestre del rey. La original se destruyó durante la Revolución Francesa y la actual se repuso en el siglo XIX. Para rematar esta reconstrucción de Blois, Luis XII rehizo la capilla real del palacio, situada detrás de la galería de su padre y dedicada a San Carilefo, de nuevo dominada por las formas góticas. Pensemos que esta capilla fue terminada para 1508, cuando ya se estaba construyendo el San Pedro del Vaticano de Bramante. Esa querencia por las formas góticas y sobre todo los edificios religiosos se hace aún más visible en la Torre de Santiago de París, campanario de la desaparecida iglesia de Santiago de la Boucherie. Esta torre fue levantada entre 1509 y 1523 dentro de esas formas góticas recargadas propias del siglo XVI y sin ninguna concesión al lenguaje clásico. Hemos de pensar que en este castillo de Blois, más allá de que seguía dominado por las formas góticas, primó su carácter residencial sobre el militar, una característica que se había ido extendiendo por toda Francia durante la segunda mitad del siglo XV, tras concluir la Guerra de los 100 años, y que habría de prolongarse durante las siguientes centurias. De ahí que, para muchos visitantes, cuando recorren estos castillos, château en francés, tienen la sensación de encontrarse más ante palacios residenciales que ante castillos militares. Esa sensación es correcta, y si se conservó el término de castillo, de château, fue por la continuidad que había entre los viejos castillos medievales como Blois y sus reconstrucciones más palaciegas posteriores. A la larga, estaríamos en un fenómeno similar al que vimos en el Paseo por la Sierra, dedicada a los castillos señoriales castellanos, esos castillos que ya eran más residencias que fortines. Solo que en Castilla, a partir del siglo XVI, el término castillo dejó de emplearse y se pasó al de palacio, salvo en contadísimas ocasiones donde permaneció un término aún más antiguo, el de alcázar, que había de preservarse en lugares como Segovia, Toledo, Sevilla o en Madrid, hasta la construcción del Palacio Real en el siglo XVIII. Pero regresemos a la corte de Luis XII. Decíamos antes que frente a la pervivencia de la tradición gótica que vemos en los castillos del rey y sus nobles, sí se dieron ciertas concesiones al lenguaje clásico en la corte de la reina Ana. En este sentido, destacaron algunos pintores que además realizaron notables colecciones de miniaturas.
Quizás el caso más señero fuera Jean Bourdichon. Nacido en Tours hacia 1416, se formó con Jean Fouquet. A Fouquet le hemos dedicado una sierra de historias. De su maestro pudo aprender esa singular combinación de modas góticas y clásicas que podemos observar en las miniaturas de los libros de horas que hizo para los reyes. Pero es cierto que en Bourdichon sigue habiendo una falta en el dominio de la perspectiva, o que las figuras están muy abigarradas. El Renacimiento aún se hacía esperar, lo que no quita que las imágenes del libro de horas de Luis XII, realizado hacia 1498-1499, muestra un esfuerzo que ya se venía desarrollando en el arte borgoñón desde finales del siglo XIV por lograr personajes cada vez más veraces e insertos en historias cada vez más cotidianas. Como ya indicamos, Luis XII murió en enero de 1515. Su sepultura fue ordenada por su sucesor Francisco I en 1516. Se encuentra en la Basílica de Saint-Denis. Los cuerpos yacentes del rey Luis XII y la reina Ana de Bretaña aparecen dentro de un templete de arcos de medio punto sobre columnas clásicas. En los intercolumnios, las figuras de los apóstoles. En las esquinas, las de las cuatro virtudes. Coronando el templo, arrodillados y sin corona, de nuevo, los reyes, Luis y Ana. Todo el conjunto ya encaja dentro de las formas del Renacimiento italiano. Pero no nos llamemos a error. Aunque la tumba fue encargada en 1516, los trabajos no comenzaron realmente hasta 1519 y fueron concluidos en 1531. Un periodo en el que muchas cosas cambiaron en la política y el arte francés, dominados ambos por la figura del rey Francisco I. Pero este ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.